Déjenme sacar la presentación. Bueno, aquí estamos. Entonces, nos quedamos, ¿verdad? En los siguientes análisis. Estábamos platicando la vez pasada que tuvimos con ustedes, me acompañaron en la guardia, de la importancia, estábamos revisando esto de lo del pensamiento crítico y analizábamos que pues nuestro Señor Dios pide y yo aquí les expongo a ustedes esta idea, esta propuesta de que precisamente el Señor nos eh, Él ha planeado o ha permitido que la enseñanza pues ahora sí que de su sabiduría, sea de la forma en la cual precisamente la estamos llevando como hasta el día de hoy. Es decir, nosotros escuchamos de otras personas o leemos los escritos de otras personas y de esa manera nos vemos obligados a analizar y también en cierta manera a interpretar lo que nos explican y lo que nos dejaron por escrito. Y yo les proponía la última vez que estuvimos en la guardia que de acuerdo a estos textos, sobre todo este que es el de Corintios, ¿sí? Ese es en donde yo, en mi opinión, me parece que el apóstol explica por qué las cosas son como las estamos llevando hoy día, ¿no? Y obviamente alguien podría decir que no, tal vez no es la más perfecta de todas, porque indudablemente, pues se ha dado pie a que haya muchas interpretaciones. Ustedes y nosotros somos testigos, podemos conocer que dentro pues de la fe cristiana, pues existimos muchas denominaciones, existimos muchos lugares, digamos, de culto, en donde las personas van y se juntan a estudiar precisamente, pues, los escritos de la Biblia. O tal vez hacen otras cosas, pero digamos que utilizamos la misma bandera. Y pues alguien, si nos podemos imaginar a alguien que viniese de otro lado, pues nos preguntaría, oye, ¿y por qué pasa eso, no? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Entonces, pues tiene que ver con esta flexibilidad que precisamente todos leemos y interpretamos. Pero también si analizamos, pues eso se da en todos los cultos o en todas las religiones que se pueden presentar en el mundo. Siempre hay un ejercicio de interpretación, alguien que lee y que lo explica. Entonces, retomando, vamos a volver a leer aquí este que estábamos leyendo, que es Primera de Corintios 1, del 18 al 24. Aquí me voy a acercar otra vez, aunque todos nuestro hermano Jaime también lo pone por ahí, pero me voy a hacer un zoom rápidamente. Y pues precisamente creo que esta fue una de las últimas cosas que hablamos en la guardia anterior. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Creo que está mejor. Comenzando, ¿no? Que dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es a saber a nosotros potencia de Dios. Y aquí yo veo que pues el apóstol comienza diciendo, ¿no? Eso de la palabra de la cruz es locura, porque creo que aquí lo que hace el apóstol es referirse precisamente a que pues nosotros hablamos de un hombre que se sacrificó, ¿verdad? Y digamos que repetimos las palabras que dijo ese hombre que hizo este acto de sacrificio. Por eso creo que aquí el apóstol dice la palabra de la cruz, porque se refiere pues obviamente a Jesucristo que murió, ¿no? Que se ofreció a sí mismo. Y entonces dice aquí el apóstol que para algunos es locura, es como decir, eso no tiene sentido, no tiene interés para mí. Y dice aquí el apóstol que esto tiene que ver con los que se pueden perder. Y creo yo, mis hermanos, que está asociado con el hecho de que el orgullo no te permite
tener, digamos, hay como un tipo de menosprecio, no sé si ustedes así lo puedan percibir. Hay como un menosprecio, como diciendo, ¿cómo me podría enseñar a mí algo un escrito que tiene muchos años de antigüedad? No sé si así alguna vez les han dicho ustedes. ¿Cómo podría educarme a mí la Biblia si es un libro que tiene muchos años de antigüedad? ¿Qué podría yo sacarle de ahí, no? Como sintiéndose que ya no tiene nada que ofrecer, ¿no? Por ser un libro tan antiguo. Y pues yo creo que aquí el apóstol, fíjese, desde la época del apóstol, él ya vivía esas situaciones. O sea que no es algo que solamente vivamos nosotros, sino que ya desde la época del apóstol, dice él mismo que para muchos consideraban estas enseñanzas como una pérdida de tiempo, ¿sí? Es una pérdida de tiempo. Y entonces, pero sin embargo, pues aquí, por lo que veo que dice el apóstol, es que Dios lo permite porque entonces es como un filtro. Si eres demasiado, no sé si decirlo así, vanidoso u orgulloso, tu propio orgullo o tu propia vanidad no te va a permitir que te des cuenta que lo que está escrito sí tiene un valor, que sí tiene pues algo que sí es, que se puede aplicar, porque no estamos hablando, creo que aquí hemos dejado muy en alto, que indudablemente hay muchos temas que son complicados porque nadie es testigo, como lo he dicho siempre, ¿verdad? Los temas que hablan sobre más allá de la muerte, los temas que hablan sobre la vida eterna, los temas que hablan sobre la Nueva Jerusalén, todos esos temas, ¿no? Cuando viene el fin del mundo, todos esos temas son indudablemente interpretativos, por mucho que los expliquemos y por mucho que digamos que el texto dice esto, que el texto dice esto otro, estamos interpretando, ¿verdad? Pero hay otros temas que también me llaman mucho la atención y que son medulares y que si ponemos atención, una vez me acuerdo que Jesucristo le dijeron, maestro, ¿cuándo viene el fin del mundo? Y él les dijo, a ver, si ustedes son capaces de poner atención a las estaciones y ustedes dicen, ya va a llover, ya viene el buen tiempo, o ya viene el mal tiempo, es lo único que tienen que hacer también ustedes. Entonces, por supuesto que si uno pone atención, y por eso se acordarán que también en el estudio pasado les hablé que, nada más que lo mencioné muy rápido, déjenme aquí ponerlo otra vez. Ok, les puse rápido esta que es como una línea de tiempo donde pudimos ver de forma muy rápida todos los imperios que han existido, digamos, antes que nosotros. Y se acuerdan que comentábamos que tienen una característica, todos esos imperios que existieron aquí, todos juraban que iban a existir para siempre. Que también yo no entiendo esa obsesión de los gobernantes de querer existir para siempre. Como que yo diría como que ¿para qué? Si ni se puede, ¿no? No puedes estar aquí para siempre. Pero no sé si han dado cuenta que, sobre todo, si ustedes leen las expresiones de Nabucodonosor, cuando habla antes de volverse loco, a ver si ¿quién me quiere leer lo que dijo Nabucodonosor antes de volverse loco? A ver, ¿quién lo encuentra primero? ¿No lo encontraron? Ah, ah, ah. Es en Daniel 4. ¿Quién me lee, por favor? Daniel 4.
29 al 33. Daniel 4, 29 al 33. A ver, Leo, Gloria, léelo. dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierbas como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Gracias, gracias. Así es, mi hermana. Y entonces se dieron cuenta, bueno, no sé si habían puesto entonces precisamente atención en esas palabras de Nabucodonosor, ¿verdad? Y que cómo es que él hace esa expresión, ¿verdad? Que dice, porque de hecho ya le habían advertido, porque él había tenido un sueño, y en ese sueño se veía un árbol muy grande que después venían y lo cortaban, pero le dejaban el tronco. Y entonces Daniel nuevamente le explicó al rey lo que significaba ese sueño, ¿sí? Y le dijo, esto quiere decir su majestad, estoy leyendo un poquito atrás lo que le dijo Daniel, su majestad, esto quiere decir que el Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales y comerá hierba como ellos. Se bañará como el rocío del cielo y así estará usted durante 7 años. Al final de estos 7 años, su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y que solo Él puede hacer rey a quien Él quiere. Y luego en el 27 de Daniel 4 le dice Daniel, yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. Pero el 28 dice que un año después de que conversó el rey Nabucodonosor con Daniel, el rey andaba paseando por su palacio y dijo, qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Y díganme, mis hermanos, ¿de verdad un hombre se puede jactar de que, ese hombre, de que tú haces todas las cosas? ¿Cómo se puede jactar un hombre de decir, como lo hizo ahí Nabucodonosor, que dice que él hizo a Babilonia? ¿Es cierto lo que está diciendo ahí Nabucodonosor? ¿Es cierto que él hizo a Babilonia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Él solo la hizo? No, él construyó, como cualquier ser humano que desea construir algo, ¿no? Pero lo hizo porque el Señor así se lo permitió, le concedió esa facultad. Pero, mis hermanos, y él construyó, o sea, él se ensució las manos para construir. No, pues fueron los trabajadores, ¿no? Se puede decir. Pues claro, o sea, y vean cómo estoy marcando esto, mis hermanos, porque precisamente, acuérdense, no pierdan el hilo. El apóstol Pablo nos está explicando que muchos consideran a las palabras de Cristo como una pérdida de tiempo, ¿sí?
¿Por qué? Porque dicen este libro es muy antiguo, ya no tiene ninguna utilidad y además pues habla de cosas que son totalmente interpretativas, ¿no? Como la vida eterna, lo que pasa después de la muerte. Te creo o no te puedo creer lo que me dices. Sin embargo, si pones atención a los detalles, te das cuenta que te habla de cosas que sí son ciertas. Por ejemplo, los hombres, cuando adquirimos autoridad, ninguno de nosotros nos podemos jactar de haber hecho las cosas solos o por nuestro poder, porque todo lo que se hace en el mundo se hace en colaboración con tus hermanos. Nosotros, mis hermanos, por ejemplo, las casas que vivimos, le agradecemos a los albañiles que las construyeron, porque yo no levanté estos muros. ¿O ustedes levantaron los muros de sus propias casas? Tal vez algunos pudieran hacerlo. Bueno, yo conozco de alguien que está aquí, que levanta muros porque le gusta, a nuestro hermano Jaime. Él sí levanta, construye muchas cosas, con mucho gusto, ¿verdad? Sabe, ha aprendido. Oye, hermano, Grande. aquí en esta casa yo puedo decir que yo no la construí, mi mamá se esforzó en, en trabajar y construirla por medio de personas que hicieron pues el lugar. Claro, Pues sí, no, claro. no somos Sí, albañiles no, no, como para sí, decir sí, nosotros que la hicimos. claro. Pero lo que voy es que estamos agradecidos con la gente que colabora, que aunque tú le pagas, está colaborando porque lo hace. Entonces, creo que aquí, este es el punto que yo intento decir que son las cosas que habla la Biblia que me parece que son verdaderas, que son tangibles y que creo que nuestro Padre Celestial quiere que nos demos cuenta, porque si no, entonces, porque volvemos al punto, mucho del tema del por qué estamos tratando este estudio es porque le llamamos los retos de la iglesia actual. ¿Y cuáles son estos retos? Pues el conjunto de problemas que, como ya vimos en otros estudios anteriores, ya acuérdense que hicimos una lista de problemas a los cuales nos enfrentamos, pertenezcas o no pertenezcas a la iglesia, nos estamos enfrentando todos a esos problemas. ¿Y de dónde se originan los problemas? Pues de esto que estamos hablando. Cuando nosotros en grupo, como comunidad, como pueblo, ¿verdad? Como nación, no reconocemos la importancia de nuestro prójimo en el trabajo que hace. Ese es el génesis y el origen de mucha disconformidad de muchos hombres y de muchas mujeres. Cuando alguien dice, por ejemplo, acabo de ver un video de una mujer que le sirvieron una sopa muy caliente y entonces fue a reclamar a la cajera porque le dijo, me diste la sopa tan caliente que no se puede comer. Entonces la cajera le dijo, bueno, no se preocupe, le doy otra sopa, pero para la mujer le pareció muy poca cosa la respuesta de la cajera y entonces, ¿qué hizo? Tomó la sopa así que estaba de caliente y se la aventó al rostro de la cajera. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué tipo de personas somos? Que estamos viviendo en un nivel de egoísmo y de soberbia tan elevado que consideramos que todos los demás están a nuestro servicio y que es su obligación servirnos, cuando eso es algo que va totalmente contrario al espíritu de lo que enseña Jesucristo. Y eso es algo de lo que yo sí veo que es tangible, mis hermanos, eso es tangible, eso se ve. Y entonces la gente dice, la vida se vuelve muy fea porque la estamos volviendo fea. Nosotros la estamos volviendo fea. Entonces, en esta parte, yo pregunto, ¿por qué castigaron a Nabucodonosor? ¿Por qué Dios lo castiga? Porque le había advertido Daniel, acuérdate, le había dicho Daniel, no te vuelvas soberbio. Pues por eso lo castiga, hermano, por soberbio. Correcto, mi hermana. Porque Así era es. soberbio, porque se creía pues casi un semidios, ¿verdad? De que él las podía en Correcto. todo. Así es. Y a veces era pues parte también, pues no reconocía, ¿verdad? Que había alguien más poderoso que él, ¿verdad? Así es, Nuestro así Dios. es. Así es. Hasta que
pues dicen que el Señor, ¿verdad? Lo pone a que sus uñas, o sea, a que ande como un animal por 7 años, como acaba de leer, que sus Correcto. uñas le crecieron como garras y sus Así es. cabellos y comía, pues, Y ¿verdad? además, Hasta que reconoció que hay un Dios todopoderoso. Y fue cuando se le fue devuelto, pues, su reino, pero fue soberbio, egoísta, todo era lo que también en la actualidad también tenemos muchos presidentes y muchos que acaban un país. Ahí tenemos Venezuela, un país con mucha riqueza, con mucho, que era un país que todos querían antes vivir ahí en Venezuela y ahora, ¿cómo lo tiene los que lo gobiernan? correcto, Todos, así es, así ¿verdad? es, Por soberbios, por egoístas. Y así es, mi así hermana. pues está haciendo lo mismo, hermano. Por eso la Biblia es un libro muy actual, que Correcto. sigue siendo, ¿verdad? Actual. Que Jehová te bendiga, manito. Y mi hermana, gracias, Marister. Sí, yo coincido en ese punto, mi hermana, porque entonces nosotros que llevamos ya aquí un ratito, ¿verdad? Pues cuántas crisis nos ha tocado estar escuchando desde José López Portillo, que yo tengo memoria, y ya una crisis, y luego viene otro, y luego Cedillo otro, y luego otra, y otra, y otra. Y entonces, pues, lo único que puedo testimoniar como ciudadano de este país es que, pues, no dan una, y no dan una porque tienen el espíritu que tiene Nabucodonosor. Todos que están llegando uno tras otro sienten que están ahí por merecimiento de Dios o de un poder que yo no sé quién, y en lugar de tener el corazón que tuvo en su momento, por ejemplo, Salomón, que se humilló y pidió sabiduría para gobernar, pues expresan sus sentimientos exactamente como lo hace Nabucodonosor. Y entonces por eso veo que el apóstol, el que estábamos leyendo en el otro texto, ¿verdad? Cuando dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que se salvan es a saber, a nosotros potencia de Dios, porque entonces ese es como el filtro, que entonces cuando la persona no reconoce o no se permite hacer a un lado esa soberbia o esa, pues sí, esa, ese espíritu inflado, ¿no? De tener ese placer, de tener el control sobre otros, pues no le permite ver el riesgo que está poniendo a su propia alma, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esto que le pasó a Nabucodonosor, pues sigamos leyendo aquí. Entonces, continuamos aquí, regresamos ahora a continuar de ver Corintios, ¿verdad? Entonces, dice entonces aquí, es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Dice, ¿qué es del sabio? Perdón, del 19. Dice, sigo leyendo Primera de Corintios 1 y ahora estoy en el 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y entonces comentábamos eso en el estudio pasado, esto que es lo que destaco, ¿no? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, ¿sí? Y esto cuando lo tratamos ahí en el estudio en México con los hermanos, hicimos una pequeña tablita porque nos hicimos una pausa, que me falta aquí pasarla limpio, donde hablamos sobre lo que es sabiduría. A ver, déjenme ver si la puedo pasar rápidamente para acá, para que la puedan ver. A ver. Déjenme, se las pongo para que vean esta tablita que desarrollamos acá en la Ciudad de México cuando llevamos este tema. Sus hermanos se van a acordar. Ok, ya la tengo aquí. Aguanten tantito, porque entonces este texto que dice la sabiduría de Dios, por cuanto al mundo no le agradó usar la sabiduría para conocer a Dios,
Entonces en México dijimos, bueno, ¿y qué es la sabiduría? ¿Cómo se interpreta la sabiduría? Entonces vamos a presentar esta pequeña tablita, no sé si ya la estén viendo. Entonces, ¿en qué me basé para hacer esta tabla? Pues en ese texto que conocemos que dice el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Sí lo ubican, verdad? Entonces, pusimos aquí, ¿qué es sabiduría? Vamos a desglosarla. Y junto con los hermanos en la Ciudad de México, empezamos a encontrar los elementos que me parece, o yo exponemos que forman parte de la sabiduría, que sería amor, obediencia, respeto, disciplina, reverencia, responsabilidad, prudencia, compromiso y evitar el mal. Y esto, mis hermanos, primordialmente es algo que hacemos hacia nosotros mismos, ¿sí? Es decir, esto no es tanto que lo hagas hacia Dios, porque Él no necesita que lo hagas hacia Él, sino entre nosotros, ¿sí? Fíjense que estaba meditando, por ejemplo, bien mencionaba el estudio que dio nuestro hermano Ricardo, que es muy atinado, ¿verdad? Sobre la adoración, pero a mí me gustaría agregarle un punto. Y él, ¿se acuerdan que leímos uno de los salmos donde el rey David expresa la importancia de adorar a Dios, de hacer la adoración, de hacer el acto de alabarle, ¿no? Perdón, la parte de la alabanza. Pero vean que esa alabanza no la puedes hacer si primero no tienes estos elementos que están aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo, y que estos elementos son con tu prójimo. Porque, por ejemplo, cuando el rey David cometió su acto de mandar al hombre esposo de la mujer que él anhelaba y que codiciaba, y que el hombre muere, cuando viene el profeta y que le trae el mensaje de Jehová y que le dice que le cuenta la historia del hombre que tenía ovejas y que le quita la oveja al hombre que no tiene, ¿no? Y que el rey David se enoja y dice, ese hombre merece la muerte. Ahí David no puede alabar a Dios. No sé si me entienden. Porque la sentencia que le da el profeta Daniel no es Daniel, perdón, Samuel. La sentencia que le da Samuel a David es, ese hombre eres tú. Entonces ahí el salmo de David que habla de que hay que alabar a Jehová, en ese momento a él no le sirve. No puede alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque mató un hombre. ¿Sí me entienden? Entonces no puedes alabar a Jehová porque rompiste el principio de la sabiduría. Porque la sabiduría se compone de esto y esto lo haces entre nosotros. Si tú no sabes hacer esto entre nosotros, si tú no sabes respetar a las personas, no digas que respetas a Dios. Si tú no sabes mantener disciplina entre la gente, no digas que tienes disciplina para Dios. Primero hay que tener esto, es amor, obediencia, respeto, disciplina, reverencia, responsabilidad, prudencia, compromiso entre nosotros para que puedas después alabar a Dios. Por eso Dios le dijo, no, tú mereces la muerte. ¿Y qué podía hacer David ahí? ¿Ponerse a cantar? ¿Ponerse a alabar? No, no le iba a servir. Tal y como en un texto que después leímos que dice Dios, que le dice a Israel, estoy harto de tus fiestas, estoy harto de tus solemnidades, estoy harto de tus festividades, tus holocaustos y tus sacrificios me son molestos, porque no haces el bien, no tienes responsabilidad con tu prójimo, no tienes responsabilidad con tu vecino, no tienes responsabilidad con tu padre, con tu madre, con tus hijos. Dice, mi pueblo se puso a jugar y no hizo la tarea. Entonces, esto, mis hermanos, está, por cuanto el mundo no hace esto, el mundo menosprecia esta importancia.
Cada vez que se para un político y que nos dice mentiras, pues ningún ángel va y le tapa la boca y lo puede hacer, pero no se da cuenta del grave riesgo que él se pone en su alma porque se está rompiendo la sabiduría de Dios, porque esta es la sabiduría, ¿sí? Lo que tenemos aquí, esto compone la sabiduría, ¿sí? Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse de mala inteligencia. Esto es el temor a Jehová. Cuando tú haces esto, primero para tu prójimo, que es con la gente que ves, con la gente que estás todos los días, con la gente que convives, ¿sí? Y aquí pusimos este otro, vamos a ver acá, déjenme aquí ponerle. Y por supuesto le agregamos también la fe. La fe, indudablemente, ahora sí que a completar esta parte. ¿Y cuáles son el lado contrario? Lo que, lo que la sabiduría destruye, pero entonces si no tienes sabiduría, entonces posiblemente tengas esto, que es codicia, soberbia, envidia, vanagloria, orgullo, arrogancia, avaricia, ambición. Eso es lo que contamina y eso, mis hermanos, eso es lo que en su momento agarró Nabucodonosor y eso es lo que muchos de nuestros líderes tienen. Y por eso el mundo se prepara para la llegada del anticristo. Porque mientras esto crezca, cuando esto crece, cuando esto se consolida en las personas, pues se entiende que por eso cuando llegue el hijo de perdición, pues va a poder tener amplitud de acción. Ahora, el punto, mis hermanos, es que lo único que podemos hacer nosotros es que debemos estar, cuando dice velad y orad, es para que esto, mis hermanos, no se nos pegue. Es en lo que nosotros tenemos que luchar. Por eso cuando dice, he aquí los que vencieron. ¿Qué vencieron? Pues esto, esa es mi propuesta, mis hermanos, que es lo que tenemos que tomar muy, muy en serio, muy en cuenta. No permitir que esto se nos pegue, ¿sí? Por eso dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Claro, no tenemos lucha ni contra las otras religiones, no tenemos lucha contra las personas que piensan diferente a nosotros, ni con nuestro vecino, ni con nuestros familiares, no. Tenemos lucha contra esto, porque esto es lo que los espíritus rebeldes intentan contaminar en nosotros. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Una vez que estas cosas anidan en nosotros, pues nosotros corremos peligro, porque estas son las cosas que Dios menosprecia. ¿Sí? Dios no menosprecia a las personas, menosprecia estas actitudes y estas formas de actuar. Entonces, cuando regresamos al texto, ¿verdad? Que estábamos leyendo, que entonces dice, espérenme tantito. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, es decir, el mundo, pues acabamos de ver esta tablita, ¿verdad? El mundo el mundo que consideró más valioso. El mundo consideró más valioso la codicia, la soberbia, la envidia, la vanagloria, el orgullo, la arrogancia, la avaricia y la ambición. Eso consideraron como más valioso. Entonces, ¿qué dijo Dios? Sí. Pues entonces mi palabra, que tiene como recompensa llegar a la vida eterna, la voy a ocultar. ¿Y dónde la voy a ocultar? En la humildad y en la sencillez de unas palabras escritas en un libro. Ahí las voy a poner, para que entonces solamente las personas que apelen al amor, a la obediencia, al respeto, a la disciplina, ¿sí? A la reverencia, a la responsabilidad, a la prudencia, al compromiso, ellos sí la van a encontrar. Ellos sí se van a sentar a leer. Ellos sí se van a sentar a escuchar. ¿O ustedes qué opinan, mis hermanos? A ver, les escucho. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta situación?
a la cual nos enfrentamos. Vamos a volver a poner la tablita, espérenme tantito. Y fíjense cómo dice el 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esta frase también me ha gustado mucho porque parece que te está diciendo, unos piden ver el milagro. Si yo no veo milagros, no te creo. Si yo no veo milagros, yo no creo que Dios esté en tu congregación o Dios esté en tu grupo porque yo no veo milagros. Entonces, unos quieren ver milagros y mientras no vean milagros, no creen. O los griegos, dice, buscan sabiduría. Ese es el opuesto, el que dice, explícame todo a mí dime cuánto pesa Dios, cuánto mide Dios, cómo puedo llegar a Él a través de la ciencia, cómo puedo hablar con Él. Hasta que no me muestres pruebas, ¿no? Una prueba tangible de aquí está Dios, aquí está el ángel, pues tampoco te creo. Y cuando pues ves lo que ofrece la Biblia, pues la Biblia no ofrece ni milagros, ni tampoco explicación científica de nada. No están ahí. Y fíjense que eso de los milagros es muy peligroso. No sé si ustedes han considerado el riesgo que tiene que cuando en un lugar se dice que hay sanación o que hay, pues eso, creo que es lo más común, cómo se acumula mucha gente, pues con ese anhelo, ¿verdad? Ese anhelo de querer, pues encontrar una solución, pero que lamentablemente la mayoría de las veces es charlatanería y que es muy riesgoso cuando las personas ponen su fe y su buena voluntad en manos de personas que precisamente están ahí, pero para hacer una ganancia, ¿verdad? De esos miedos y de esa desesperación. Dice aquí, sigue diciendo el texto, nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, si se dan cuenta aquí desde el apóstol, él mismo dice, no, nosotros no hablamos de milagros, tampoco hablamos de pruebas científicas. Te estamos hablando de lo que ya mencionamos como sabiduría. Ponle atención a eso. Dice, para unos tropezadero, judíos, y a los gentiles, locura. O sea, no más, no le creen, ¿no? Porque quisieran ver o milagros o quisieran ver pruebas científicas. Dice, pero el 24, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, bueno, yo en mi opinión creo que el apóstol lo que dice es que cuando tú en realidad estás buscando, pues lo que hablamos de que es el temor a Jehová, pues sí vas a darte cuenta que ahí está lo que necesitas. ¿Para qué? Para protegerte. Y leamos rápidamente Romanos 12 del 1 al 2. Ahí lo que tenemos ahí. Creo que también lo habíamos visto, o ya nos quedamos. Este es un texto que hemos leído varias veces, ¿verdad? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y aquí volvemos a hacer énfasis en lo que representa el pensamiento crítico. Porque mis hermanos, para poder ejecutar lo que vimos como sabiduría, acuérdense otra vez que era obediencia, respeto, disciplina, reverencia, responsabilidad, ¿no? Todo eso requiere pensamiento crítico, requiere una actitud de nosotros de constantemente estar enjuiciándonos. Como bien dice nuestro hermano Pablo en sus estudios, es menester que estemos ante el tribunal de Cristo ahorita. Esa es la oportunidad que tenemos ahorita de nosotros usar la palabra, tú personalmente, para juzgarte a ti mismo. ¿Sí? Tú mídete tú. Nuestra misión no es medir a los demás, sino yo medirme yo. Esa es mi oportunidad, ese es mi privilegio, esa es mi libertad y ese es mi regalo, que Dios me está dando el poder de juzgarme yo. ¿Cómo? Con la medida que Él me da.
¿sí? ¿Cuál es la medida? Ya la tienes, Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la vara? Ya la tienes, los mandamientos. Entonces, úsalo para medirte, compárate, así como cuando los niños se paran en la pared y quieren ver qué tan altos son. Así también nosotros. Usémoslo, repito, es nuestro privilegio, es nuestro don, es nuestro regalo que Dios nos da, porque para algunos pareciera que, pues no, ¿cómo me voy a juzgar? ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Qué feo. No, es al revés, porque te permite limpiarte, te permite, como dice, voy a hacer al hombre y a la mujer, ¿verdad? Más fino que el oro de Ofir, y ese oro se templa con el fuego. Tú tienes la oportunidad de templarte, tú tienes la oportunidad de deshacerte de todas las impurezas, pero tienes que deshacerlas tú, pero solamente las vas a deshacer, como dice ahí, si tienes un culto racional, si estás entendiendo todas las buenas pistas que te han dejado los apóstoles y Jesucristo sobre cómo trabajar en tu vida. Bien, mis hermanos, pues vamos a hacer una pausa hasta aquí. Espero que me hayan seguido en la línea de estas ideas. Voy a pasar a limpio el cuadrito que hicimos con los hermanos en México para que la siguiente vez que lo vean, pues ya lo vean también en limpio, de cómo desglosamos, bueno, es una propuesta, ¿no? De cómo es la sabiduría y la inteligencia. Bien, mis hermanos, pues muchas gracias por su asistencia, que Jehová les bendiga y les guarde.